Bienvenidos a Prende el Foco por Cartagena, un podcast de la Fundación Santo Domingo. En ese espacio te invitamos a descubrir y explorar ideas innovadoras para el desarrollo de la ciudad. En la conducción de este programa, Álvaro González Portich, director de Territorio Cartagena para la Fundación Santo Domingo. Prepárate para encender nuevas ideas y prende el foco por Cartagena. Bienvenidos a Prende el Foco por Cartagena. Prende el Foco por Cartagena es una iniciativa de la Fundación Santo Domingo, organización que desde hace más de 63 años trabaja para que más personas puedan proveer bienestar a sus familias y hacer de este un país más equitativo y sostenible. La Fundación Santo Domingo cree firmemente en el poder de las alianzas. Por eso apoyamos a los Cómo Vamos y hoy nos da mucho gusto tener como invitada especial a Eliana Salas, su directora en Cartagena. Yo soy Álvaro González, director territorial para Cartagena de la Fundación Santo Domingo y seré su anfitrión. Junto con Eliana, nuestra invitada especial, esperamos poder ayudar a que más entidades y personas puedan generar un mayor impacto. Es por eso que hoy vamos a entender cómo los resultados de la última encuesta de percepción podemos ponerlo a servicio de los cartageneros. Eliana, ¿cómo estás? Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy feliz de poder participar en este espacio. Bueno, para todos nuestros oyentes, la intención es que podamos, como lo decía al principio, poner al servicio de toda la ciudadanía y no solamente de los mandatarios los resultados de la encuesta de percepción. Entonces, entrando en materia, recientemente en esta encuesta, ¿cuáles creerías tú, Eliana, que son los 3 principales retos que debe enfrentar la ciudad? Vale, desde la percepción, que son los resultados que tenemos de la encuesta, hay diferentes maneras de abordar los retos de ciudad. Pero si uno se hace un mix entre las principales prioridades de la ciudadanía y esos temas que la ciudadanía siente que más se han deteriorado, por ejemplo, en los últimos años, podría atreverme a dar un top 3 que comienza con pobreza, haciendo ahí aprovechándome ahí de que la pobreza en realidad de fondo incluye otros temas bastante claves para la calidad de vida de la ciudad, y sumaría a pobreza el tema de seguridad y el tema de movilidad, que son tal vez los temas que la ciudadanía más está evaluando con deterioros en los últimos años. Resumiendo, tenemos primero pobreza, segundo seguridad y tercero movilidad. Seguramente coincide esta misma lista con lo que todos nosotros creemos que hace falta en nuestra ciudad. Sin embargo, sabes que originamos este programa desde Cartagena. La Fundación Santo Domingo igualmente trabaja estratégicamente la salud, la educación, el medio ambiente. Por eso me gustaría también escucharte sobre esos temas. Sin embargo, me gustaría aprovechar un poco esos dichos populares que hay por ahí, en donde hablamos de que la realidad supera la ficción. Y voy a utilizarlo cambiando un poco la pregunta para efectivamente preguntarte, ¿la percepción supera la realidad o la realidad supera la percepción? Bueno, yo te voy a responder diciéndote que los resultados generales de la encuesta en este momento lo que nos están diciendo es que la percepción va muy alineada con la realidad. ¿Por qué? Los resultados generales se muestran muy, en términos generales, críticos. La percepción está en un momento crítico en la ciudad. El sentir ciudadano se muestra pesimista, se muestra estancado, se muestra poco orientado hacia los cambios futuros. Y cuando revisamos en contraste resultados del informe de calidad de vida que también generamos desde Cartagena Cómo Vamos, que ya es la evaluación de indicadores duros, que es más o menos el símil a la realidad, encontramos que Cartagena está en un status quo bastante crítico. Los indicadores, distintos indicadores que hemos priorizado para saber si la ciudad está mejorando o está deteriorando el nivel de calidad de vida, incluso cuando lo comparamos con otras ciudades, muestra que Cartagena se mantiene en un estado crítico y en algunos casos, sobre todo, viene deteriorándose. Estados críticos, nivel de pobreza. Estados críticos, mortalidad materno-infantil, embarazo adolescente. Seguridad también es una problemática que viene deteriorándose. Entonces, en este momento, en resultados generales, la percepción va muy acorde a la realidad. Cuando ya nos ponemos
hacer como la desagregación más fina y no hablamos del general de la ciudad, sino de temas particulares, hay de todo. Tenemos casos como educación, por ejemplo, donde la percepción supera la realidad, que es justamente uno de los temas que prioriza la Fundación Santo Domingo. Y tenemos el caso en que las personas en Cartagena, cuando les preguntamos qué tan satisfechos están con la educación, nos dicen que efectivamente están satisfechos, lo que contrasta con los niveles bajos de educación en términos de calidad. Cuando hablamos de salud, por ejemplo, también tenemos que las personas evalúan su salud física y salud mental en muy buen estado. Y ahí es crítica lo de la salud mental, porque cuando revisamos los datos que son el símil a la realidad, por ejemplo, el número de suicidios o intentos de suicidio en la ciudad, vienen aumentando. Entonces, está muy bien evaluada, pero los datos de la realidad nos muestran que superan esa percepción. Voy a pararte ahí precisamente porque quería hablarte del tema que ya acabas de tocar, y es la educación, pero haciendo un pequeño comentario entre comillas o entre paréntesis mejor, y es que normalmente la gente entiende estos resultados como si estuviera, como vamos haciendo una evaluación al mandatario de turno o al gobierno distrital. Y la conversación yo quiero también ponerla sobre la mesa de la responsabilidad que tienen los ciudadanos también con su propio, necesidades de cara a entender que ellos también juegan un papel, por ejemplo, como en el caso de la educación, que es increíble que en la ciudad de Cartagena las pruebas saber nos ubiquen en el puesto 28 y la gente cuando le preguntan cómo le parece la educación diga, me parece que está bien. Eso es un contraste muy bravo al cual yo digo necesitamos pellizcarnos como cartageneros, porque si seguimos creyendo que ocupar el puesto 28 entre 32 es simplemente un resultado que no traduce en nada y por el contrario estamos queriendo decir que por el hecho de estar yendo el niño al colegio ya eso quiere decir que la educación está bien, vamos por mal camino. Entonces ahí yo digo tenemos que también entender que este tipo de instrumentos son para que la misma administración haga, por supuesto, tome los correctivos, pero también para que los ciudadanos se pellizquen y entiendan que ellos también juegan un papel. De acuerdo. Incluso mira que en esta oportunidad en la encuesta de percepción hicimos un ejercicio de preguntar por más razones. Normalmente en la encuesta nos quedábamos preguntando por en general en la educación cómo se sienten las personas y el resultado que obtuvimos en esa pregunta sigue siendo muy positivo, casi el 80% de las personas satisfechos con la educación, contraste súper grande con los resultados de calidad. Pero cuando empezamos a preguntarles por la satisfacción que tienen por los docentes, por la satisfacción que tienen por la infraestructura, ahí empezamos a ver que si bien la satisfacción sigue manteniéndose alta, empieza a caer. Lo que más genera ahorita insatisfacción en los cartageneros dentro de la educación es la infraestructura de las sedes educativas, sobre todo las públicas, que es lo más lógico. Y en todos los niveles de todas las preguntas que hicimos, lo privado está más satisfecho que lo público. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Efectivamente, cuando se evalúa la satisfacción con la educación en general, se evalúa positivo porque la gente pondera mucho el hecho de poder acceder al sistema y se queda en eso básico. Pero ¿por qué es tan distante esa relación realidad-percepción? Otro dato de percepción que sacamos esta vez fue si los cartageneros piensan que la educación, por ejemplo, la educación superior, funciona para conseguir trabajo. Y la percepción ahí es súper bajita. Las personas no están relacionando tan directamente la educación como una herramienta de movilización social, por ejemplo. Y entonces ahí uno empieza a ver esa desconexión entre la evaluación de la calidad de la educación y el acceso a la educación, porque tengo el cupo, que es lo que estamos acostumbrados a que tenemos que hacer, estudiar, pero no, en realidad no estoy evaluando la calidad que recibo para verla hacia futuro y evaluarla con peso, porque yo no estoy conectando la educación como una herramienta, y ahí hay un reto súper importante que tenemos que asumir como ciudad. Sin duda, me parece que has tocado un punto al cual yo quería también llegar, y es que efectivamente esto es un instrumento que debe servir para la administración para poder enrutar nuevas políticas, para entender obviamente las preocupaciones generales que existen, las evidentes, como por ejemplo el tema de la infraestructura que tú bien mencionabas y que diferentes estudios han señalado como crítica, no solamente en su estado actual, sino en la falta de suficientes instituciones educativas que permitan garantizar educación que pueda abarcar a las personas o que permita mejor a las personas tener jornada continua, ¿no? O jornada única, mejor.
si no tenemos jornada única en la ciudad, va a ser muy difícil que avancemos en temas de calidad, porque es claramente un tiempo diferencial entre una jornada y la otra el que no permite que tengamos unos avances significativos. Pero también me devuelvo al otro extremo de la ecuación, y es otra vez los ciudadanos, ¿no? Tenemos que volver esto una, llamémoslo así, una campaña permanente para que entendamos nosotros que como cartageneros la calidad educativa y obviamente los efectos que eso puede traer es la que nos va a permitir una movilidad, una superación, porque sin duda esta es la base, es un pilar fundamental de todo el desarrollo y de todas las diferentes necesidades seguramente que una persona que hoy en día se encuentra en ciertas carencias pues puede superar. Esa es la herramienta fundamental, y si no lo entendemos, que la calidad efectivamente es la llave, pues nos vamos a quedar cortos en cualquier cosa por muchas infraestructuras que logremos construir. Completamente de acuerdo. Prende el foco por Cartagena. Pasemos a otro tema que tú también mencionabas cuando hablábamos otra vez de percepción y de realidad, y es el tema de la pobreza, y dentro de la pobreza se ha asociado directamente con ella el hambre, ¿no? Y el hambre para mí es un factor que obviamente es una conclusión de muchos otros aspectos que conllevan a que lamentablemente pues la mitad de los cartageneros prácticamente se encuentre en esa categoría. Pero cuando hablamos de lucha contra el hambre, por supuesto, uno quisiera poder, como otra vez dice el famoso dicho, no enseñarle, o mejor, no darle pescado a la gente, sino enseñarlos a pescar. Y aquí es donde la fórmula se vuelve compleja, porque sin duda no tenemos la manera de nosotros poder balancear ante tantas necesidades los presupuestos de la ciudad, que son limitados. Entonces, ahí hay que entender que por algo hay que arrancar. ¿Dónde crees tú que están esos factores o ese factor en donde uno le debería decir a una administración, esto no es negociable, por aquí hay que arrancar? Bueno, mira, justamente en el tema de pobreza es uno de los retos principales que tiene Cartagena, tal vez el principal reto de la ciudad, y efectivamente es uno donde no estamos logrando tener los avances necesarios. Somos la ciudad con el nivel de pobreza más alto y somos la que más lejos está de volver al un nivel similar al que teníamos, por ejemplo, antes de pandemia. ¿Qué pasa en Cartagena y qué pasa con el tema de pobreza, de hambre en términos generales, que en la encuesta se muestra muy crudo, e incluso es la ciudad con el nivel de percepción de pobreza más alto de las principales? Lo que pasa es que, como tú bien lo dices, es muy difícil no entrar a socorrer enseguida la necesidad de alimentación, y nos centramos en esa respuesta a corto plazo que normalmente se hace con estrategias subsidiarias. Pero los recursos de un distrito, de cualquier distrito, no son eternos, y no es sostenible mantener ese tipo de acciones. Son necesarias, sí, pero hay que plantearlas transversalmente con estrategias de largo plazo, que es lo que nos cuesta en la ciudad. Nos cuesta entender que necesitamos generar empleo, necesitamos fortalecer las capacidades de generación de empresas, necesitamos fortalecer incluso la competitividad de la ciudad para poder tener una base, incluso articularlo con el sistema educativo, sobre todo con el nivel de educación superior que tiene de base la educación básica, para poder generar estrategias de largo plazo. ¿Por qué? Cartagena tiene un alto nivel de informalidad, y eso, querrámoslo o no, aunque no lo veamos tan directamente, está muy relacionado con ese nivel de hambre que hay en la ciudad, porque es la mitad casi el 60% de los que salen a trabajar en la ciudad que viven prácticamente de lo que producen en el día, que tienen nivel de incertidumbre en relación al recurso que pueden llevar a su hogar. Y eso nos está llevando a que el 40% de la población esté en pobreza, que el 40% de la población se sienta pobre, que el 40% de los hogares tengan algún miembro que no consuma al menos una de las tres comidas diarias. Entonces, el balance es crítico. Es necesario, sobre todo, apalancarse con los subsidios de gobierno nacional para esa primera acción de contención al hambre, pero tenemos que generar estrategias que articulen de más. Por eso cuando te hablaba del tema de priorizar la pobreza, te decía, hay factores claves encadenados. Ahí está empleo y generación de oportunidades, ahí está educación, ahí está vivienda incluso.
que eso moviliza y ayuda muchísimo a darle estructura a la orientación sobre el hambre en la ciudad, sobre la pobreza en la ciudad, pero se tiene que acompañar en un principio y no por siempre de esas estrategias más de corto plazo, inmediatas, que subsidian de alguna manera el problema del hambre. Tú lo describías muy bien cuando hablabas de socorrer, ¿no? Obviamente se vuelve una urgencia y es alarmante cuando uno escucha la estadística esa que mencionabas de que 4 de cada 10 hogares tienen alguien que no come al día las 3 comidas. Sí, 43% decía en la encuesta de percepción. Eso debería ser una cifra que todos no nos pudiéramos ir a la cama tranquilos si entendemos lo que significa eso. Pero cuando uno lo traduce desde lo académico, encuentra lo que tú acabas de mencionar, que el hambre no es sino una consecuencia de otras carencias y atacarla directamente no soluciona el problema de raíz. Si nosotros miramos mejor desde lo académico otra vez, ya tú has mencionado esos factores determinantes de la pobreza, mencionaste el empleo informal, mencionaste igualmente la educación. Yo voy a referirme ahora a la vivienda. Como sabes, desde la Fundación Santo Domingo trabajamos por mejoramientos integrales de las familias y lo hacemos a través del macroproyecto de vivienda de interés social más grande del país, Ciudad del Bicentenario, entendiendo a Bicentenario como un instrumento integral que permite no solamente dar una vivienda de calidad, sino a raíz de todo su desarrollo encuentras tú en el macroproyecto colegios, centros de desarrollo infantil, centros de salud. Próximamente esperamos tener también entidades de formación técnica o tecnológica. Entonces, esa visión integral sin duda es la que uno quisiera construir en toda la ciudad para dignificar a las personas. Y voy a dividir aquí el comentario en dos. Lo primero es que dignificar a la persona, por supuesto, el hábitat hace la base fundamental de esa dignificación. Y lamentablemente hay muchas viviendas, la última estadística que escuché es algo así como 25,000 viviendas que viven en riesgo inminente por su ubicación, ya bien sea porque están en el borde de la Ciénaga de la Virgen o porque están en las estribaciones de la Popa. A mí me parece que la ciudad también tiene que hacer un esfuerzo gigante en dignificar la vida de las personas en dos sentidos. El primero, el entorno, la vivienda. Y el segundo, el trabajo, que ahora me voy a referir a eso. Me gustaría escucharte sobre el tema de entorno en general, pues cuál es la percepción que tienen los cartageneros. Bueno, cuando nosotros hablamos de entorno o de hábitat, hablamos de varios aspectos. Hablamos de la vivienda, hablamos del barrio, hablamos del ambiente. Y cuando hablamos de la vivienda, es tal vez el tema con el que más satisfechos se sienten los cartageneros. Pero ahí hay una connotación particular y es que la vivienda es el entorno más cercano que tiene alguien. Es lo que construye día a día, donde reside, donde duerme, el techo que lo cobija. Y es posible que esa sensación de filialidad con el hogar, indistintamente de condiciones particulares desfavorables que pueda tener, lo valoras mucho y tú valoras la vivienda en la que vives. Es como el sentido de pertenencia por lo que es tuyo. Pero cuando contrastamos con esa realidad, volviendo al inicio de la conversación, tenemos datos de vivienda, más bien no hay datos de vivienda en la ciudad. Sabemos un estimado de cuántas viviendas hacen falta, déficit cuantitativo, cuántas viviendas están en mal estado, déficit cualitativo, pero cuando revisamos cuántas viviendas nos hace falta construir porque están en zonas de riesgo, que tú lo mencionabas, todo este el margen de la Ciénaga de la Virgen, en las faldas de la Popa, la Loma de Albornoz, ahí tenemos un desconocimiento total, más bien conocimientos parciales por ciertas zonas de quién vive, cómo viven, qué pasa. Pero en la ciudad no tenemos información sobre el riesgo en el que están asumiendo esas familias que habitan ahí. No sabemos si los podemos mitigar, si no los podemos mitigar, cuánto cuesta mitigarlos si lo pudiéramos hacer. En ese sentido, nos sentimos satisfechos con la vivienda, reconocemos todavía muchas barreras para acceder a vivienda, que es una de las ventajas que tiene, por ejemplo, los proyectos de Ciudad del Bicentenario. Pero de fondo hay una problemática de ciudad alrededor de la gestión del entorno más cercano. Lo mismo pasa con los barrios. Hay muchísimos barrios en la ciudad que no están formalizados, pero el 56% de los cartageneros se siente satisfecho con su barrio. Identifica problemáticas y las problemáticas se identifican en todas las localidades. La localidad 1 está más insatisfecha con las vías, las localidades 2 y 3 están más insatisfechos con los parques. Ahí vamos viendo cómo cada una tiene una problemática diferente alrededor del entorno, pero tenemos una satisfacción
media, más o menos media alrededor del barrio en el que vivimos, aún sabiendo que de fondo hay unas problemáticas que atender. Incluso la seguridad se vuelve una problemática que atender en el término de los barrios y empieza a puntuar dentro de esa insatisfacción con los barrios que se pueda tener. Ahí tengo un sinsabor porque me pasa algo parecido como cuando hablábamos con educación, ¿no? De que si uno de pronto se da una vuelta por la ciudad, encuentra unos déficits en infraestructura, por ejemplo, vial gigante o las calles en mal estado. Y la gente convive con eso y a la hora de calificarlo dice, no, yo estoy satisfecho. ¿No será que estamos como acostumbrándonos a que estamos derrotados? O sea, ya no ni siquiera levantamos la voz al decir, hombre, podemos ser mejores, podemos tener mejores ciudades también, podemos pedir una mejor calidad, sino que estamos conformes a pesar de que eso ha ido retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo. Ahí me parece que hay un grave problema porque siento que los cartageneros de verdad estamos sintiendo como si no hubiéramos podido hacer nada y ya para qué intentamos algo nuevo. Mejor dejemos que la corriente nos siga llevando. Eso se refuerza con los resultados, por ejemplo, de participación ciudadana. Los cartageneros en realidad no se movilizan mucho alrededor de las problemáticas de ciudad. Sí somos bastante pesimistas cuando hablamos de temas puntuales, pero tengo que decir que efectivamente como en la ciudad en los últimos años ha habido tanta itinerancia, tanto retroceso en muchos temas claves de ciudad, puede ser que el cartagenero más bien esté acostumbrándose o no tenga una expectativa en realidad sobre cambios en la ciudad. Y eso nos puede estar afectando. Un gran reto que tenemos todos, no solamente la administración, el sector privado, la academia, la misma ciudadanía, es despertar ese sentir ciudadano y esa conciencia ciudadana porque las cosas pueden mejorar. Ahí hay un dato interesante que nos llama a la reflexión y es el nivel de como esperanza que tienen a futuro los cartageneros, que en términos generales, cuando tú les preguntas, por ejemplo, por la situación económica, no sienten que va a mejorar. Cuando les preguntas por la situación, por conseguir empleo, tampoco sienten que va a mejorar. Pero cuando les preguntas si la ciudad va a mejorar, sí hay una ligera sensación de esperanza que se mantiene. Entonces, sí, en términos generales, creo que esa diferencia entre lo que la ciudadanía espera que tengan en el entorno, en el barrio, los parques, las plazas, las vías, la infraestructura deportiva, que se mantenga como una satisfacción ahí estándar que va en realidad deteriorándose, sí está orientado a que no tenemos hoy en día una expectativa sobre cambios reales en la ciudad, pero todavía tenemos mucho por lo que trabajar desde la misma ciudadanía. Prende el foco por Cartagena. En los últimos días o de pronto un par de meses, yo he sentido esa esperanza, yo he sentido que hay un renacer, que pareciera que la gente está como dándose la oportunidad otra vez de soñar. Ojalá que podamos capitalizar eso y de verdad tengamos finalmente una ciudad que se enrute hacia un futuro mejor. Y ahí juega un papel fundamental, yo digo, la institucionalidad. No lo público, me refiero yo a las diferentes organizaciones que existen. Ya mencionábamos la poca participación que hay en las instancias de participación de los ciudadanos, pero hay otra serie de instancias que yo creo que están haciendo un gran esfuerzo por articularse y por promover y por tratar de poner agendas realmente significativas. Ahí, pues, por mencionar simplemente gremios, el consejo gremial, las diferentes alianzas que se han constituido, el diálogo social, juntémonos, otras que se me escapan seguramente, que pueden decir, hombre, ahí hay un esfuerzo colectivo que está tratando de poner una agenda interesante que le apunta al desarrollo territorial. En ese caso particular, obviamente como Fundación Santo Domingo, trabajamos en nuestros territorios de interés y pongo de ejemplo el caso de Barú 2030, un esfuerzo que estamos haciendo por una agenda de impacto colectivo con los aliados que existen en la isla, aliados privados, pero también que involucra a la comunidad y que ha permitido identificar una ruta por lo menos para en 10 años mostrar unos cambios significativos. Entonces, creo que hay una esperanza, creo que hay un renacer. Yo creo que hay que aprovecharlo y arroparlo y de verdad sumarnos a esa ola. De acuerdo, creo que la ruta para poder hacer que estos datos que estamos mostrando, que no todos son muy alentadores,
es vincularnos a todos, es convocar ese espíritu que está renaciendo en la ciudad y que se ve reflejado en diferentes instancias, en diferentes instituciones. Tú mencionabas muy bien Juntémonos, Diálogo Social, el Consejo Gremial de Bolívar, Barú 2030 me parece una estrategia maravillosa. ¿Cómo podemos, me gustó mucho la palabra que utilizaste, capitalizarlo, vinculando a la misma ciudadanía, vinculando al sector público donde sea necesario, vinculando diferentes actores de ciudad a ese espíritu compartido? Porque es que no hay responsabilidades únicas en esto de mejorar la ciudad. Son responsabilidades compartidas, responsabilidades que nos cometen a todos. Todos estamos llamados y convocados a hacer nuestra parte desde nuestro nivel y desde nuestro alcance. Pero efectivamente es necesario que seamos convocados, que sea levantada la ciudadanía. La ciudadanía cuesta mucho levantar esa participación, pero creo que en la medida en que podamos gestionar confianza con la ciudadanía, no solo desde lo público, sino confianza con lo privado, por ejemplo, confianza con la academia en la misma ciudadanía, que generemos un entorno de más confianza en la ciudad, podemos empezar a transformar todos estos datos de los que estamos hablando. Creo que estamos entrando en una época en la cual una oportunidad se nos da y estamos en la discusión del nuevo plan de desarrollo de la ciudad, que va a definir un poco lo que dentro de 4 años vamos a lograr. Creo que es una magnífica oportunidad para que todos se sientan invitados, para que todos se sientan obligados a participar y a contribuir. De pronto no esperar a ser convocados, sino a tomar la iniciativa de participar, porque creo que ese es un espacio definitivo en donde verdaderamente vamos a tener la oportunidad de decirle a la ciudad qué es lo que nos gustaría, por lo menos en estos próximos 4 años, alcanzar. Ahí hay una oportunidad y tenemos que indudablemente acogerla. Y la otra, por supuesto, que tenemos nuevos gobiernos, tanto en el distrito como en la gobernación. Yo creo que también ahí hay que entender que bajo esas propias propuestas que pues los eligieron, hay oportunidades que capitalizar, en donde creo yo que igualmente el sector en general institucional puede sumarse y puede acompañar a esas iniciativas. Entonces me parece que ahí hay 2 llamados a la gente a que se sume a todas las invitaciones, discusiones, y 2, a que con el sector público encabezando todos estos procesos, igualmente convoque al sector institucional que lleva años estudiando e impulsando iniciativas que ahorran un trecho de tiempo y que pueden de pronto permitirle a la administración tener victorias tempranas y enrutarnos hacia un futuro mejor. No sé qué opinas de eso. Estoy completamente de acuerdo. No podremos... O sea, lo primero es que la ciudadanía efectivamente se vincule. Hablo de ciudadanía, hablo de todos los niveles, de ciudadanía organizada, ciudadanía del común, personas de a pie, que seamos capaces de identificar, de que tengamos todos claros que por lo menos el primer semestre de 2024 todos tendríamos que estar volcados en saber qué va a quedar en ese plan de desarrollo, cómo va a quedar, por qué va a quedar, y eso como incluso, el plan de desarrollo es 4 años, pero cómo incluso podemos empezar a dar luces de lo que queremos más allá de 4 años en la ciudad, y que nos convoque y que todos nos volquemos justamente en esa conversación. Y en el segundo sentido, ese segundo llamado que haces es realmente necesario, porque tenemos nuevos gobernantes en distintos niveles. Es necesario que estén articulados, porque una cosa que ha pasado mucho en la ciudad es que hay mucha desarticulación gobernación-distrito, y que cosa que no pasa en otros distritos donde sí se trabaja muy de cerca gobernación-distrito, independientemente de las características que tiene un distrito como tal. Es necesario que podamos tener unos nuevos gobernantes que escuchen, que estén dispuestos a construir desde lo que ya existe, porque si bien la ciudad ha tenido un proceso crítico en los últimos años, es una ciudad con actores que han estado vivos, que han estado presentes y que han seguido construyendo y aportando para tener herramientas para mejorar la ciudad. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda y hacer como si eso no existiera, más bien utilizarlo como una herramienta para poder, como tú bien lo dijiste, avanzar el trecho que ya está recorrido por alguien más y a partir de ahí apalancar. Porque no podemos seguir dando los mismos pasos sobre el mismo problema. Tenemos que empezar a dar pasos adicionales. Estas conversaciones obviamente son más fáciles cuando uno las pone en cabezas de terceras personas. Quisiera trasladarte una pregunta un poquito diferente, y es ¿cómo vamos?
¿qué crees que se pudiera hacer diferente para contribuir en esa visión de realmente lograr un futuro diferente para la ciudad? Bueno, ¿cómo vamos? Yo tengo que decir algo que suena muy técnico, pero es necesario que la ciudad empiece a pensar la solución a los problemas distinto, en el sentido en que nosotros en el distrito, en los últimos años, o desde que yo tengo experiencia en evaluando cómo avanza la ciudad, nos centramos en la gestión que hacemos para mejorar las cosas. En la gestión, en si hice, si no lo hice, si lo hice, si no lo hice. Si desde educación logramos vincular tantos niños adicionales, pero efectivamente no estamos dando pasos hacia los resultados. Es decir, no nos enfocamos en realidad en si en la ciudad estamos mejorando el nivel, en la calidad educativa. No, nos centramos en cuántos colegios, por ejemplo, realizaron la prueba saber. Esa es una posible meta que se ha pensado en la ciudad, pero no estamos pensando en a qué categoría de las pruebas saber quiero que lleguen las instituciones educativas. ¿Cuántas quiero que lleguen a ese nivel? Y eso es solo un ejemplo. Pasa lo mismo en vivienda, pasa lo mismo en empleo. No estamos pensando en el resultado final, que en realidad es el que transforma, sino que nos centramos en el paso a paso que tengo que hacer independientemente de a dónde nos lleve eso. Entonces, lo que creo que tendría que pasar y tendremos que hacer diferente es ese cambio de paradigma. Dejar de pensar solo en la gestión, que es importante, eso es indiscutible, pero acompañar esa gestión de un resultado tangible y que en realidad sea una meta que nos propongamos, o metas que nos propongamos, que realmente sean un reto para la ciudad. Que digamos, esto en realidad va a ser un salto. Y sí, va a costar mucho, pero si no nos ponemos esas metas, seguimos en el status quo que ya hemos venido revisando en la ciudad. Entonces, yo, desde el cómo vamos, creería que ese cambio de paradigma sería lo innovador que habría que apuntar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y en nuestra jerga propia del sector social, a eso le llamamos impacto. O sea, lo que verdaderamente estamos buscando nosotros no es un resultado ni siquiera del número de personas que hace X o Y cosa, sino el impacto que eso causa. Y el ejemplo más fácil de entender es el que tú misma mencionabas de la educación. No es suficiente con que tú digas que 100 personas están en el colegio, no es suficiente con decir que 100 personas cursaron y y presentaron sus pruebas saber, sino el verdadero impacto está cuando tú dices y logramos un resultado que nos ubica en B o A, que verdaderamente es una medición de que causamos un impacto en esas personas que verdaderamente lograron un nivel, y que eso sin duda tiene una relación directa de ahí en adelante con el resto de la vida de las personas. Entonces, a mí me parece que comparto 100% tu apreciación de que ojalá podamos tener unos planes que realmente estén orientados al impacto y no a la gestión, que es el primer paso y es el menor de los interesantes, ni siquiera resultados, sino al impacto que eso está causando. Como el tiempo aquí es tan corto, quería darte las gracias y simplemente pedirte alguna otra recomendación que tú quisieras darle, de pronto no ahora a los gobernantes, sino a los ciudadanos. Bueno, volviendo a los resultados de la encuesta de percepción, los ciudadanos son muy realistas, por decirlo de alguna manera, al evaluar su propio comportamiento. Cuando les preguntamos cómo se comportan con el respeto a lo público, el respeto a la ciudad, cómo se comportan con el respeto a la vida, la mayoría considera que el conciudadano se comporta mal. Es decir, sabemos que no estamos haciendo nuestra parte. Sabemos como acción de cada uno de los más de 1 millón de habitantes que tiene la ciudad, no estamos haciendo lo que nos corresponde, no la mayoría. Entonces la invitación es, uno, a poder generar, hoy como ciudadanos estamos identificando muchas falencias que tiene la ciudad y estamos demandando muchos cambios alrededor de la ciudad, pero no podemos pensar que los cambios vienen de afuera, son otros actores los que generan los cambios. Nosotros, cada uno de los ciudadanos que habitamos Cartagena, independientemente si nacimos aquí o no nacimos aquí, seamos cartageneros por nacimiento o por adopción, tenemos que entender nuestra propia responsabilidad en cada una de las problemáticas de las que nosotros mismos nos quejamos. Y en ese sentido el llamado es, uno, a poder hacer desde nuestro punto lo que nos corresponde. Por ejemplo, les preguntamos qué pueden hacer el propio ciudadano para mejorar la ciudad. Considera que cumplir las normas, cumplir las leyes, pagar los impuestos son las principales acciones que dicen esto lo puedo hacer. Efectivamente hacerlo. Cuando revisamos, por ejemplo, una de las cosas que puntúan es pagar los impuestos.
pero el impuesto predial solo lo paga el 36% de los predios en la ciudad. Entonces, en realidad sabemos que no estamos haciendo lo que nosotros mismos reconocemos que podemos hacer. Esa sería la sugerencia para la ciudadanía. 1, hacer las mínimas acciones, es decir, respetar el espacio público, la simple acción de no arrojar basura a las calles, la simple acción de más bien recuperar el civismo de los cartageneros, repotenciar el civismo de los cartageneros y ser una ciudadanía que despierte y sea mucho más activa a la hora de vincularse a la toma de decisiones en la ciudad, porque también pensamos, la ciudadanía muchas veces tiene este pensamiento de que la toma de decisiones está en entornos superiores, que en la toma de decisiones yo no participo, eso es alguien otro que tiene más poder, que en realidad toma las decisiones, y en realidad no, la ciudadanía tiene el poder de hacer que las decisiones se tomen a partir de las necesidades que ellos identifican. Entonces, ¿cómo podemos alzar la voz de la ciudadanía? ¿Cómo la ciudadanía misma pone su voz en consideración en la toma de decisiones? Y eso es incentivando la participación ciudadana. Desde la Fundación Santo Domingo somos unos fieles admiradores del trabajo que se viene haciendo en Cómo Vamos. Tiene un equipo técnico espectacular que se esfuerza por realmente contarle a los cartageneros mucha información. ¿Por qué no compartes las redes sociales? Y por último, ya casi despidiéndonos, los invitas para que en esas mismas redes y páginas puedan consultar los diferentes instrumentos que hay a disposición de todos. Claro que sí. Cartagena Cómo Vamos está comprometida con tener acceso público, libre, gratuito y accesible para todos los cartageneros y los habitantes de la ciudad. En ese sentido, toda la información que nosotros producimos está colgada en nuestro sitio web www.cartagenacomobamos.org, y también encontramos semana a semana, casi que día a día, información nueva, analizada sobre qué está pasando en la ciudad en nuestras redes sociales, que son @CegenaComoVamos en Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn también estamos como Cartagena Cómo Vamos. Entonces los invitamos abiertamente a consultar información. Incluso en nuestro sitio web están los correos electrónicos de todo el equipo de Cartagena Cómo Vamos, y siempre están abiertos para recibir solicitudes de información, consultas, participar, ir a la ciudadanía, a grupos de ciudadanos y compartir información y analizar información del barrio, de la localidad, de la ciudad en general, de la universidad. Entonces siéntanse abiertos a todos los que están escuchando de poderse contactar con Cartagena Cómo Vamos, de conectar con nosotros en nuestro sitio web o en las redes sociales, y estaremos súper alegres de que puedan consultar la información, todos los 18 años de información que hemos venido consolidando. Me uno a esa invitación, Eliana, y realmente soy testigo de lo valioso de dicha información, de dicho contenido. Creo que cualquier persona que quiera hacer un proyecto relevante en la ciudad, ahí va a encontrar las bases para que su proyecto sea significativo y realmente tenga los resultados. Entonces, quiero darle las gracias nuevamente a Eliana, directora de Cartagena Cómo Vamos, por acompañarlos, agradecerle a todos nuestros oyentes que nos escogieron, recordarles que si les parece interesante este y otros temas, igualmente nos pueden ver en las redes de la Fundación, a www.fundacionsantodomingo.org, o consultarnos en nuestro LinkedIn personal, Álvaro González Fortich. A todos, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente hoy, y recuerden que Prende el Foco es un programa que desde la Dirección Territorial de la Fundación Santo Domingo esperamos contribuir con el desarrollo territorial de nuestra ciudad. A todos, muchas gracias, y nuevamente los esperamos en una próxima edición. Gracias. Prende el Foco por Cartagena, un podcast de la Fundación Santo Domingo. En ese espacio te invitamos a descubrir y explorar ideas innovadoras para el desarrollo de la ciudad. En la conducción de este programa, Álvaro González Fortich, director de Territorio Cartagena para la Fundación Santo Domingo. Prepárate para encender nuevas ideas y prende el foco por Cartagena.